Él es la sabiduría. Ok, entonces si quieren continuamos con el tema que traíamos, ¿les parece? Sí. Listo. Bueno, entonces digamos que resumiendo un poquitico lo que vimos la última clase, vimos la imagen del dios alfarero, ¿no es cierto? De la imagen del dios alfarero, pues sacamos que, digamos como en conclusión, que él nos creó, que dependemos de él como, como, el, como las vasijas dependen del alfarero, que él nos creó con un sentido y con una misión, ¿no es cierto? Y que él, así como nos creó a nosotros, creó a todo el universo y somos consubstanciales con el universo, ¿no es cierto? Y que esa relación que tenemos, que el hombre tiene con Dios es de dependencia, que es lo que estábamos hablando ahorita, y que la forma de vivir esa relación es en obediencia, que era mucho como lo que, o algo de lo que nos hablaba ahorita José. Y por eso surgieron las siguientes, las tres preguntas sobre las cuales reflexionamos. Ok, eso es básicamente resumiendo el tema de la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les dividí el Génesis en varios actos hace como 2 clases? Entonces vamos a ver, Sí. vamos a mirar los 4 actos del Génesis 18, perdón, del Génesis 2 del 18 al 24. ¿Sí? Digamos, ese es el objetivo de la clase de hoy. Ahí vamos a ver lo que es la relación del hombre con sus semejantes. ¿Sí? ¿Y cómo se expresa la relación del hombre con sus semejantes ahí? Pues está expresada en el relato de la creación de la mujer. Y aquí vamos a reflexionar desde el punto de vista de lo que es la teología femenina, que es una cosa bien interesante. El padre Humberto cuando llegaba acá les decía a a las damas que están sentadas en esta clase, agárrense bien y pongan los pies bien en la tierra, porque el querer de Dios para la mujer es una cosa preciosa. Entonces arranquemos con ese tema. Entonces, este tiene 4 actos, ¿no es cierto? El primer acto es el versículo 18. Se los voy a leer, lo tengo aquí en la presentación. No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante. Entonces, un poco la creación de la mujer no es tanto decir, oiga, vamos a acompañar al hombre, porque ya vimos que aquí el sentido de masculino-femenino, pues no es solamente el sentido hombre-mujer biológico, ¿no es cierto? Perdón, Andresito, hay micrófonos abiertos y no se te está escuchando bien, por Ok, favor. por favor, alguien nos ayuda con el micrófono ya que está abierto. Listo, gracias. Ok, entonces decía que la creación de la mujer no es, no es la creación del que acompaña al hombre biológicamente, ¿no es cierto? De la compañía perfecta del hombre. Aunque sí también, pero pues no es solamente eso. La creación de la mujer es la creación de un tú, ¿sí? De un tú es alguien que se va a relacionar conmigo, ¿no es cierto? Que está frente al yo, ¿sí? Y que el tú y el yo forman nosotros. Vamos a explicar un poquitico qué significa la creación del tú. Mire, eso aplica para cualquier asociación de personas, no es exclusiva del matrimonio y es válido para la amistad, para los socios en los negocios y para toda la sociabilidad humana. ¿Sí? Entonces, el Señor de alguna manera nos puso a reflexionar sobre eso en perdón que moví aquí la esta. ¿Y qué significa? El ser humano es por naturaleza un ser social. Es decir, que ser en relación con los otros implica que nadie puede realizarse solo. O sea, el sentido de decir no está bien que el hombre esté solo, ¿sí? Es el querer de Dios para la relación con los demás. Es decir, mire,
La soledad no es para el hombre. Yo creé al hombre un ser para relacionarse con los otros. Y digamos que de alguna manera ese es el querer de Dios en esa afirmación. Necesitamos de los demás para poder vivir, es básicamente. Ahora les hablo del ejemplo de los cartujos. Somos seres complementarios. Y ahí está otra cosa interesante. Y es que, ¿qué significa que seamos seres complementarios? Si usted tiene lo que yo tengo y yo tengo lo que le hace falta, entonces usted no es simplemente el otro, sino que usted es parte de mí. O sea, usted es lo que yo necesito para realizarme. Qué bello, ¿no? Nosotros nos realizamos en complementariedad y buscamos siempre esa complementariedad. Y ese es el, digamos, como el querer de Dios en esa afirmación. Si usted, yo sin usted, soy incompleto. O sea, ahí nos creemos pobres, ¿no? Como yo les decía ahorita. Bueno, nos creemos o nos hacemos pobres. Y usted sin mí también lo es. Por esto, rechazar al otro es rechazarse a sí mismo. Y oigan eso, que esto es como un fundamento de la psicología, ¿no? Los psicólogos le dicen a uno, mire, cuando alguien lo odia a usted y usted no sepa por qué, es porque está odiando en usted algo que no acepta en sí mismo. Y eso básicamente es lo que estamos mirando, ¿no? Rechazar al otro es rechazarse a sí mismo. La clave de la relacionalidad humana está en la complementariedad. Hablando de novios, de esposos, de empresas, etcétera, ¿no? No solamente en la pareja. Estar solo es contrario a la naturaleza humana. Esa es, digamos, como la principal conclusión de ese, de ese tema. Entonces eso de que yo aquí solito me realizo, que yo no quiero hablar con nadie, ¿sí? Y y que ni siquiera quiero hablar contigo, eso es una patología, ¿no es cierto? Ese no es el querer de Dios. Debemos descubrir qué tengo yo que al otro le hace falta. Porque el día que usted descubra que usted tiene algo que al otro le hace falta, ese día tiene que salir corriendo a entregárselo. Entonces, debemos descubrir qué tengo yo que al otro le hace falta. No qué tiene el otro que yo no tengo. Que eso sería el egoísmo, ¿no es cierto? El egoísmo es el sentimiento más absurdo que yo conozco. Porque uno nunca va a tener ni va a ser lo que el otro es. ¿No es cierto? Y por ese sentimiento pues surge la envidia, ¿no? Lo del otro no será nunca suyo, ¿sí? A menos que le dé la bienvenida a mi vida y establezca una relación. Entonces, mire lo bonito, ¿sí? La única forma de tener lo que el otro tiene es teniéndolo a través de una relación sana, ¿no? De una relación de complementariedad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El ejemplo de los cartujos que nos ibas a dar. Ah, muy bien, gracias por acordarme. Sí, porque uno dice, oiga, ¿y qué pasa con los monjes que se la pasan encerrados toda la vida? ¿No es cierto? Y no viven y ni escasamente hablan entre ellos, ¿no es cierto? Pues mire, los cartujos son una comunidad bien interesante que existe hace mucho tiempo. La que conozco yo pues está por allá en Boston y estos monjes viven como en una finquita, ¿no? Y en esa finquita cada uno tiene su casita. Y los monjes se la pasan, ellos se reúnen solamente una vez al día, por la mañana a orar y el resto del día trabajan. La segunda vez que se reúnen es por allá cada 15, 20 días, porque ellos en cada casa pues tienen una huerta y cultivan
a llevarle, digamos, a la persona que hace el acopio de todo lo que ellos cultivan. Y ellos, todo eso que cultivan, ¿sí? Lo venden, funcionan como una especie de kibutz de los israelitas, ¿no? Si han oído de los kibutz. Y entonces con eso que venden, pues ellos igual no lo necesitan, porque pues ellos tienen ahí toda la comida y todo lo que necesitan para vivir. Pero digamos, con el producido de todo lo que cultivan, ellos mantienen no sé qué cuántos muchachos en la universidad, ¿sí? Le dan educación y estudio a hartísimos muchachos en la universidad y de eso viven, no solamente en los Estados Unidos, sino en varios países del mundo. Y entonces miren que esa es una soledad acompañada porque pues ellos no están solos, están con sus compañeros, ¿no es cierto? Comparten su vida de comunidad, pero la soledad tiene sentido además porque es para regalarse todo lo que ellos son a los demás. Ok, gracias por acordarme, Nelson. ¿Alguien sabe algo más de los monjes cartujos que yo no les haya contado? Bueno, sigamos entonces. No es bueno que el hombre esté solo. Esto significa que estar solo es contrario a la naturaleza del hombre, ¿no es cierto? Por tanto, contrario al designio de Dios. Entonces, la pregunta, ¿tenemos que salir corriendo a vivir solos porque no nos aguantamos a nosotros mismos y nadie nos aguanta? Eso no es el querer de Dios, ¿no es cierto? Podemos vivir solos pero acompañados, ¿no es cierto? Podemos que físicamente vivamos solos, pero tenemos momentos de reunión con los demás, de aportar, de darme y recibir de los demás, ¿sí? Porque estar solo es no relacionarme, ¿sí? Ok, ese es el primer acto. No es bueno que el hombre esté solo. El segundo acto está en los versículos 19 y 20. Se llama el desfile de los animales. Aquí sí quiero que bueno, yo les voy a compartir aquí en mi pantalla la Biblia para que lo leamos. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice así. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo. Entonces yo ahí les pregunto, ¿qué significa que Él modeló las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo de arcilla? Ya lo saben, ustedes ya lo saben. Somos consubstanciales con toda la creación Muy y con bien, todos los Machelita. seres. Somos Exactamente. consubstanciales con las fieras salvajes y los pájaros del Ujú. cielo. Que es lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? Y se los presentó al hombre. Entonces fíjense que el Señor los creó y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes. Bueno, dejemos hasta ahí. Entonces, reflexionemos un poquitico qué quiere decir, poner nombre, porque fíjense que poner nombre significa que se tiene dominio sobre a lo que se le pone el nombre, ¿no es cierto? O sobre lo que es nombrado. En Mateo 1, 20 al 21 dice, le pondrás por nombre Jesús. Significa suma paternidad legal. Para los judíos, ponerle nombre a algo era darle la paternidad legal, ¿sí? Entonces, si yo digamos, como segundo esposo de una señora, por decir algo, le pongo nombre a sus hijos, estoy asumiendo la responsabilidad de ser papá de ellos. Ese, digamos, es como el sentido judío que tiene esto. Y digamos que ya en el relato lo que dice es que
Poner nombre significa dominar. Dominar no significa avasallar, ¿no es cierto? Sino ser responsable. El versículo 20 dice, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Perdón que ese pedacito no lo leímos, fue el final del versículo 20. Dice, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Los animales no pueden complementar al ser humano. Son ayuda, ¿no es cierto? Pero no nos pueden complementar. ¿Quién me contesta por qué? Porque eso ya lo sabemos. Tiene que ver con la autoconciencia. Muy bien, por ahí va. Porque ellos son solamente, porque el animal se queda en el instinto y no tiene la capacidad de tener conciencia ni desarrollar la inteligencia hasta el grado humano. Entonces, exactamente. Entonces, por eso es que en nosotros ya está desarrollado el neocórtex, exactamente. Mire, Creo que Esperancilla lo dijo, me todo parece. eso que ustedes han Sí. dicho está bien. ¿Sí? Yo lo diría Los así, animales. porque uno no se puede, digamos, relacionar, ¿sí? Establecer una relación digamos, de acuerdo a lo que reflexionábamos en el versículo anterior, ¿no? En el que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no es cierto? Tiene que haber una relación, ¿sí? Y esa relación es de complementariedad en la que uno da, ¿sí? Para que el otro reciba y el otro da para que uno reciba. Ustedes me van a decir, oiga, no, pero es que yo en mi perrito siento eso, ¿sí? Porque pues uno de alguna manera lo siente. Pero la clave está en lo que dijo Nelson y en lo que dijeron todos. Ellos por ahora no son autoconscientes. El padre nos decía, mire, todos vamos elevando nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que los animalitos y las cosas y todo eleven su nivel de conciencia. Qué bonito que uno se pudiera relacionar con el arbolito, con la matica, ¿no es cierto? Y con el animalito. Pero por ahora el querer de Dios, ¿sí? En este, digamos, en este instante de conciencia que tenemos en este universo que habitamos, digamos, no, los animales no pueden complementar al ser humano. Entonces no podemos dejarnos engañar digamos, por algunas cosas, algunas desviaciones de eso donde la gente ya no quiere tener hijos porque, porque tienen perrito, ¿no es cierto? Y a veces los perritos tienen comida, tienen educación y todo, pero los niños no. Los recogen en bucetas en la entrada de la casa, pero hay niños que no, que les toca caminar 2 y 3 días para poder llegar a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, hay que guardar, y ellos son ayuda, eso es verdad, son ayuda y son nuestros hermanitos menores. El ser humano solo puede complementarse con alguien que sea a la vez semejante, pero distinto a él, ¿no es cierto? Esta necesidad humana solamente la satisface el tú, ese tú que creó Dios cuando creó la mujer. O sea, la figura de la mujer, de la creación de la mujer, ahí significa que creó al otro con el cual nosotros nos vamos a relacionar, nos vamos a complementar y nos vamos a realizar. ¿Sí queda claro el sentido de los versículos, no es cierto? Ok, avancemos entonces. Andresito, una pregunta. Dime, José. Los animales considerados de trabajo, que son una gran ayuda para el hombre, ¿cómo se consideran ahí? No, claro, Igual. ellos son animalitos Eso ayuda. que nos ayudan, ¿sí? Que definitivamente lo hacen por instinto, porque nosotros les damos de comer y los cuidamos, ¿no es cierto? Y está bien usarlos si no los maltratamos, ¿no es cierto? O sea, está bien montar un caballo si el caballito se realiza llevándome a mí, ¿no es cierto? Está bien usar un buey para arrastrar una yunta
si no le hago daño, ¿no? Porque pues si el buey termina casi que muriendo, o no lo pongamos a ese extremo, pero termina lacerado por esa razón, pues yo debo cuidarlo, ¿no es cierto? Entonces ese es el sentido, en realidad es una ayuda y nosotros debemos procurar que esa ayuda se haga, pues que nos la preste de la mejor manera, ¿no? ¿Eso te responde tu Ente- pregunta? Sí, entendido, gracias. Ok, gracias, José. Bueno, entonces, esta necesidad humana solo la satisface el tú. Y vamos al tercer acto, ¿sí? Mucho. De estos versículos. El tercer acto es el versículo 21. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. Entonces vamos a analizar un poquitico cuál es el sentido de ese, de ese versículo. Miren, lo que está diciendo el versículo, ¿sí? Es hablando de la igualdad, ¿sí? La palabra usada en hebreo, ¿sí? En la palabra que el hombre cayó en un profundo sueño, ¿sí? La palabra usada en hebreo en el texto en realidad es basha, que significa tener un ideal, ¿sí? Entonces podríamos leer que Dios llevó al hombre para enseñarle el ideal. ¿Cuál es el ideal de hombre? Mire, sueño no es sueño normal, ¿no es cierto? Tampoco es anestesia para una cirugía como algunos piensan, ¿sí? Ni es un éxtasis místico, ¿no? Ahí tampoco el Señor llevó al hombre a un éxtasis místico para crear a la mujer, no. Lo que significa ahí es que Dios llevó al hombre para que él entendiera qué es un ideal, cuál es el ideal de hombre, ¿sí? Y entonces, para enseñarle eso, ¿sí? Creó a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, aquí era donde el padre Humberto decía, siéntense bien las damas, donde, como les dije yo al principio de la clase. El texto está diciendo que por voluntad de Dios, ¿sí? La mujer está llamada a ser lo ideal del ser humano. La mujer es prototipo, oigan bien las señoras, de lo más elevado y lo más noble de la condición humana. Qué bello, ¿no? Eso es lo que está diciendo ese texto. No está diciendo que la mujer es inferior porque fue creada de un pedacito del hombre, no, está diciendo que la mujer es, y acuérdense que este término mujer tiene dos sentidos, ¿no? El término de el sexo biológico que el Señor nos regaló, y el sexo, y el término del actuar que vimos ya, ¿no es cierto? Del principio activo y el principio pasivo. La mujer está hecha con los sueños del hombre. O sea, la mujer es lo soñado por el hombre. Es lo más alto y elevado de la condición humana. Por esta razón, la vocación de la mujer es la de ser garantía de la moral pública. O sea, es un dechado de virtudes. Qué belleza, ¿no? Miren, el padre Humberto empezaba aquí a decir cosas. Cuando la mujer pierde su vocación, la sociedad se corrompe. Y miren, y aquí empezamos a criticar un poquitico cuál es la figura de la mujer en la actualidad, ¿no es cierto?
Ese es, digamos, el querer ser, el querer de Dios en la creación de la mujer, ¿no? Pero la mujer creyó que se liberaba, ¿no es cierto? Haciéndose como el varón y eligió el ideal de la liberación femenina, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó a principios, a finales del siglo XIX y pues durante todo el siglo XX, en los que la mujer tiene derecho a hacer lo que hacen los hombres. Entonces, de alguna manera, sociológica y culturalmente, se borró la diferencia entre hombre y mujer y quedaron lejos de ser complementarios. Tenaz. Porque acuérdese que vimos en los versículos anteriores que si no hay complementariedad no hay relación. Y acuérdese que la mujer no es solamente la mujer, ¿no es cierto? Sino es el socio, ¿sí? Es bueno, principalmente la relación entre hombre y mujer, pero pues es el socio, la relación con un amigo o amiga, todo aplica para esto, ¿no es cierto? Y quedamos lejos de ser complementarios. O sea, hoy en día da lo mismo ser hombre que ser mujer, con la cultura unisex, ¿no es cierto? Y eso se ve también muy marcado en la ropa, ¿no? Hoy en día, eh, lástima que no esté por ahí Judicita, que es la que sabe de eso, pero hay una cultura grandísima en volver la ropa unisex. Se construyó, entonces sociológicamente se construyó una de las raíces del homosexualismo contemporáneo, como borrar esas diferencias. Porque oigan esto, desde que la mujer le dio por ser hombre, a muchos hombres les dio por ser mujeres. Tenaz, ¿no? Sí. Mire, el fruto de la cultura unisex es que donde en la ausencia de complementariedad surgen las aberraciones, ¿no es cierto? O sea, yo no sé si de pronto sea claro con eso, pero cuando uno anda con una persona, por poner un ejemplo, que no creo que sea así, una persona que le dice a uno a todo que sí, que sí, que sí, que sí, que qué rico, hagamos esto bueno, hagamos esto, hagamos lo otro bueno, y nunca me interpela, o sea, no hay complementariedad, entonces empiezan a surgir aberraciones. Son las responsables, las mujeres son las responsables de la sociedad, y muchas se dejaron corromper. En lugar de ser modelo de modestia, modelo de pureza y honradez, y entrega, abnegación, sacrificio y ternura. Esto lo dijo el padre y por eso lo copié. Se volvieron unos marimachos inmundos, con tetas de silicona, nalgas de silicona, unos verdaderos paquetes chilenos y además algunas prostitutas. Tenaz, ¿no es cierto? Hoy en día han desfigurado tanto a la mujer que le han como formado en su corazón que si no tiene unas medidas y unas formas específicas, entonces no vale la pena. Y cuando ustedes las mujeres valen la pena desde que Dios las creó allá, desde que las pensó, para que sean vigías de la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, eso no nos quita la responsabilidad a nosotros los hombres, ¿no? No te rías mucho, Nelson. ¿Sí? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de conservarlas como Dios las creó, ¿no es cierto? Y de cuidarlas como Dios las creó. Duro, ¿no? Pero cierto, Andresito, Pero cierto. la descripción está completa, no le falta nada. Miren, una de las tareas urgentes como pastoral de la iglesia es la de recuperar a las mujeres. No estoy hablando de recuperar a todas las mujeres, a las que se nos han perdido. Y en esa tarea nos tienen que ayudar ustedes mujeres y nosotros los hombres teniendo digamos, ese derrotero. Porque se nos dañaron, ¿no es cierto?
y si las recuperamos, pues podemos recuperarlas para que puedan seguir siendo educadoras del mundo, transmitiendo los valores a través de la placenta del embarazo, ¿no? Hoy donde nadie quiere asumir compromisos permanentes, entonces las mujeres cristianas están llamadas a recuperar esto siguiendo como modelo lo femenino perfecto. Ustedes, señoras y señoritas, están llamadísimas, ¿no es cierto?, a recuperar el modelo femenino de lo perfecto. ¿Quién es el modelo femenino de lo perfecto? Pues la figura de la Santísima Virgen María. Ella es el arquetipo femenino. Así como Jesucristo, es el modelo de hombre, no de hombre masculino, ¿no es cierto?, sino del hombre, de la humanidad. Ella también es el modelo de la humanidad en lo femenino. Hecho camino de Dios hacia el hombre, de lo femenino perfecto, hecho camino del hombre hacia Cristo. Aquí tengo un error en el slide, ahora lo corrijo para cuando se los envíe. Este cuento del padre era divino. Dice, una niña de 10º grado resultó embarazada y le damos, y fue una monjita, ¿no? Una monjita y le dijo, oiga, padre, imagínense que allá en el colegio una niña de 10º nos resultó embarazada y a esta niña pues le damos clases de religión todos los días, tiene su misa semanal y en mayo ella le lleva flores a la Virgen, ¿sí? Y terminó embarazada y haciendo lo que no quería. Fuera de eso se quiere ir con el novio y no solamente eso, sino que por ahí quiere irse con otro también. Entonces el padre dice, pregunta, ¿no? Cuestiona. Si a esta niña la formaron con misa todos los días, llevándole en mayo virgen a las flores, y digamos con esa formación, ¿estamos formando niñas con eso? ¿Sí? Ahí preguntaba él, ¿dónde está la pastoral de la mujer? Y sí, todas esas cosas ayudan, pero no es lo único que necesitan las niñas para formarse. Bueno, ni las niñas ni los niños, ¿no? Porque ahí caemos todos. ¿Dónde está la pastoral de la familia? Porque esto empieza desde la familia, ¿no es cierto? Yo no creo que una familia, un padre irresponsable y una madre responsable se formen en un curso pendejo de un fin de semana. Eso sí que, uy, eso a mí me marcó hartísimo porque hoy en día uno dice a casarse y entonces lo primero que piden las iglesias para casarse es el curso prematrimonial. Y entonces todo el mundo empieza a buscar dónde es que es bien cortico y pendejo y ojalá que el cura sea bien sordo y viejito, ¿no? Para que no critique, ni confiese, ni nada de esas cosas. Y no, mire, yo me acuerdo que cuando vi esto ahí en la fundación con el padre me puso a mí a hacer un curso prematrimonial. Qué responsabilidad tan tenaz. Tengo 2 parejas a las cuales yo les he hecho el curso prematrimonial. ¿Y sabe cuánto me demoré haciendo el curso? 2 años a cada una de las parejas. Bueno, y no es por el curso, sino por el Espíritu Santo, gracias a Dios, esas parejas se fueron por lo menos a recibir el sacramento del matrimonio, ¿sí? Conscientemente, con una conciencia real de lo que iban a hacer. Porque eso sí, yo no me quedé con nada en decirles, por responsabilidad, no porque tengo la responsabilidad ante Dios para hacerlo. Entonces, miren, tenemos que trabajar en una pastoral para nuestras hijas, las que tienen hijas, ¿sí? Y en una pastoral para la familia. Eso suena así como todo grande, ¿no es cierto? Y sí que es difícil hoy en día, ¿no es cierto?, educar muchachos, porque pues yo también lo vivo con mi hijo, ¿no es cierto? Pero ellos de alguna manera, a través del ejemplo que nosotros les demos,
de alguna manera van a entender cuál es el querer de Dios para cada uno de ellos. Y, y eso es lo importante, que ellos caminen de menos a más, ¿no? Y yo creo que los papás nos preocupamos todos los días por eso. Ok, algo para que alguien quiera aportar para antes de pasar al último acto, al acto número 4. Si hay algo para los hombres, Todo esto es para nosotros los hombres también, José. Porque acuérdese que según el principio activo y el principio pasivo, nosotros llevamos algo de mujeres allá adentro, ¿sí? Y las mujeres también llevan algo de hombre allá adentro, ¿no es cierto? Y esta creación de la mujer es la creación del tú. El tú puede ser mi hijo, el tú puede ser mi amigo, el tú puede ser la muchacha del servicio que trabaja en nuestra casa, ¿sí? Miren la responsabilidad tan tenaz que conlleva todo esto. ¿Alguien quiere aportar algo más? Pues tal vez una reflexión, y es que va uno profundizando desde el Génesis este tema, pero cómo social y culturalmente, incluso desde esa época, por el contrario, la mujer tenía un rol tan diferente y hoy lo sigue teniendo. Entonces le queda a uno como la sorpresa con esta sabiduría de tanto tiempo, incluso en otras culturas también, porque al contrario, culturalmente la mujer ha estado en un lugar tan subordinado, incluso explotado, incluso sin derechos. Y bueno, este es un llamado obviamente a colocar las cosas en su lugar, pero esa historia la hace más complicada, incluso en la misma Biblia, incluso los mismos evangelistas, y estudiando un poco la mujer a través del Evangelio, pues ni siquiera hicieron justicia porque culturalmente la mujer no tenía el mismo valor, ni su palabra tenía el mismo valor. Entonces es un reto todavía más grande porque socialmente, históricamente, tampoco se le ha dado el lugar a la mujer ni a lo femenino correctamente. Entonces digamos que sí ha sido un Triste, proceso ¿no? injusto que lo hace mucho más difícil. Y ahora entendiendo un poco el Génesis, también me queda una pregunta. En el lenguaje uno siempre oye una carga mayor a la mujer de responsabilidad al final. Y esto es lo que también se tiene que aclarar, lo que tú decías. No es porque uno no comprenda que la naturaleza de la mujer la lleve a tener ciertas características y ciertas responsabilidades, pero en estos temas debería haber un poco más de igualdad siempre que se habla de la responsabilidad de hombre-mujer en todos los sentidos, en las relaciones, en los matrimonios, en la paternidad y la maternidad, no porque no entendamos que sea diferente, precisamente por eso somos complemento, pero siento que todavía, e incluso en la iglesia, y de hecho este papa está tratando de hacer algo un poco de mayor equidad para la mujer, sin quitar ni un pelo lo que es su propia naturaleza y lo que la distingue y la complementa. Eh, pero sí me queda la tristeza de alguna manera de una injusticia histórica que hace todavía más difícil y que los caminos también se hayan desvirtuado precisamente por una historia de injusticia y de violación de derechos de tanto tiempo, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, Machelita. No, pues yo estoy de acuerdo contigo, sí. Miren que desde hace mucho tiempo, ¿hace cuánto está escrito esto? ¿Se acuerdan? Más de Sí, 1300 años antes de 2000 Cristo. años más. Y el querer de Dios ha sido este. Y así lo escribió el autor. Y nosotros, de alguna manera, seguimos haciéndonos, tapándonos los ojos, la sociedad toda completa, incluyéndonos, nos venimos tapando los ojos ante la importancia, ¿sí? Del rol femenino en la sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, y Jesús nos lo recordó, ¿no es cierto? A Jesús las formas más, digamos, por las cosas que más lo criticaron, era porque él de alguna manera le devolvía la dignidad a la mujer
Él se sentaba a comer con ellas cuando en esa época los hombres no se sentaban con las mujeres a comer, imagínense. ¿Sí? Fue el que empezó. Entonces, él fue el que empezó, digamos, a devolverle la dignidad a la mujer. Yo no sé si muchos de ustedes vieron la película de María Magdalena, esa serie que pasaron, que está en Netflix todavía, el que la quiera ver. La verdad, ahí se dibuja muy bien cuál ha sido, porque todavía sigue siendo, ¿no? Ese reclamo de la mujer pues que a veces, que siempre está bien hecho, ¿no? Pero que a veces es mal interpretado. Y de pronto hasta la misma mujer con el tema del feminismo, pues no lo ha tomado, no lo ha desarrollado bien, diría yo, ¿no? Pero no, o sea, la esperanza está. La esperanza está y la esperanza está en que Dios hace bien todas las cosas, acuérdense. Y que debemos es colaborar, o sea, debemos hacernos conscientes, descubrir qué es lo que pasa, descubrir cuál es el rol de la mujer en la sociedad y promoverlo. Y ese, digamos, es pues lo que yo podría como decir en ese tema, pero pues estoy completamente de acuerdo. No podemos seguir otros 2000 años en lo mismo, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿alguien más quiere aportar con respecto a este tema? Bueno, yo pienso que el Señor en la cruz hizo exaltación a la mujer, ¿no? Cuando dice mujer, Él no dijo mamá, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces hace una exaltación a la mujer y la mujer pues tiene un gran don y se diferencia de los hombres porque ella fue creada para dar vida. Eso nadie se lo puede quitar. O sea, yo creo que es el don más grande que Dios le ha podido dar a la mujer, ¿sí? Sí, Es dar vida. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y también el sentido de que le hubiera dicho mujer, ¿sí? Es que no es, él le pudo haber dicho mamá, como tú dices, y ahí le hubiera dicho a mamá y te dejo a Juan, ¿no? Porque el que se estaba refiriendo era a Juan, ¿no? Que era el otro que estaba en la Exacto, cruz ahí, ¿sí? a Juan. Y tampoco le dijo Juan, le dijo, hijo, he ahí a tu madre, Hijo. ¿no es cierto? El sentido de eso es tremendo, porque él le está diciendo mujer, ¿sí? Porque se lo está diciendo a toda la humanidad. Exactamente. Ahí, mira, he ahí a tu hijo. O sea, ella en ese momento pasa a ser madre de Jesucristo y de Dios, ¿sí? A ser madre de toda la la iglesia. humanidad. Ajá. Muchas gracias, Eso es. Nidia. Vale. ¿Alguien más quiere aportar algo? Mi amor, pero hay que resaltar también eso. Es dadora de vida, pero sin el hombre no puede. Ah, que mi mamá dice acá que sí, que la mujer es dadora de vida, pero que sin el hombre no puede hacerlo. Ah, sí. Y eso que no lo dije yo, no lo dijo mi mamá. Ok, entonces el acto 4 para terminar. La presentación de la mujer. El Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Génesis, versículo 22. Parece un detalle insignificante, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Nadie se encuentra con el otro por casualidad. Nadie llega a su vida porque sí. Cualquier circunstancia de encuentro con otra persona es designio de Dios. Y por eso ahí el hombre expresa alegría, ¿no es cierto? En el relato. Y a su vez nosotros somos dones de Dios para los demás. Aunque el otro me genere conflicto, porque eso puede pasar, ¿no es cierto? Porque toda relación conflictiva, por dura que sea, o por dura que nos parezca, de todas esas relaciones sale algo bueno. O sea, el conflicto no es para desecharlo, ¿no es cierto? Es para negociarlo.
Y de esa manera uno capta la diferencia que uno tiene con el otro, ¿no? Y pues digamos que de alguna manera lo que nos está diciendo ahí es que de esas personas que se nos cruzan por la vida, tenemos que dar cuentas. Y yo creo que si el Señor me permite algún día encontrarme con Él en el cielo, sí me va a preguntar, ¿dónde están estos muchachos que estudiaban contigo ecología y la voluntad de Dios en el 2020 durante la pandemia? ¿Ah? Él me lo va a preguntar seguramente. Y ojalá yo le pueda decir, mira, están aquí con nosotros. Al que más se le dio, más se le exigirá. Así que a ti te ha dado mucho, te va a exigir Sí, bastante. señora, por eso ando sudando aquí. Ah, mira. Debemos asumir la responsabilidad por los demás. ¿Sí? Y ahí nos preguntamos, pues, los más cercanos a nosotros, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? El padre Humberto decía que cuando lleguemos ante su presencia, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con tu hermano? Como le dijo a Caín. Tal ¿Qué cual, hiciste con tu hermano? tal cual. Y eso lo vamos a reflexionar ahorita cuando leamos el capítulo 4, ¿no? Ujú. Gracias. El versículo 23 dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué significa? Pues significa que somos iguales, ¿no? Toda persona de cualquier condición, sea rica, sea pobre, enferma o de cualquier condición, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ante Dios no hay ninguna diferencia. O sea, es otra forma de decir que somos consubstanciales, pero en la creación, digamos, en la creación del hombre de Dios. En la creación del barro éramos consubstanciales con todo el universo. Y aquí somos consubstanciales con el otro. O sea, es un consubstancial al cuadrado, diría yo. Por esto la relación con los demás es de igualdad. Toda relación tiene que partir, ¿sí?, de la igualdad, toda relación con el otro. Y debemos vivirla en fraternidad. ¿Qué significa fraternidad? Solidariamente y siendo justos con los otros. Siendo solidario y justo. Poniendo todo lo que yo tengo para que el otro se realice. Y siendo justo es de acuerdo a la justicia de Dios. Simplemente. Bueno, ahí les pongo como ejemplo la parábola del samaritano que todos sabemos, ¿no? Estaba el pobre man ahí tirado en el piso boqueando, sangrando casi para morirse, y pasan un par de sacerdotes y dicen, uy, no podemos hacer nada porque tenemos que irnos para misa. Lo Marlene, siento, estoy bueno, en curso. estoy haciendo una parodia del tema, ¿no? Sí, yo le digo a Joa que mande cuánto es. No al machismo y al feminismo. Ninguna de las dos cosas son buenas. Somos esencialmente iguales, pero funcionalmente diferentes. Ok, yo creo que con eso terminamos la clase de hoy. Espero que nos ponga a reflexionar mucho en la semana. Los invito a que vuelvan y lean estos versículos y los reflexionemos a la luz de lo que aprendimos, de lo que entendimos. Y yo la próxima clase les voy a preguntar qué reflexión les inspiró el Señor en eso. Entonces se van a sentar muy juiciosos
van a cerrar los ojos y van a volver a leer estos versículos, entendiendo muy bien, ya entendiendo los símbolos de lo que leímos. Y la próxima clase les voy a preguntar qué les inspiró el Señor con respecto a eso. Porque Él algo nos está poniendo, al enseñarnos todo esto, nos lo está poniendo, algo quiere de nosotros. Y tenemos que reunirnos y expresarlos para ver qué hacemos, ¿no? Listo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga en Sí, esta semana. Andresito, gracias. Gracias, Andresito. Buenas tardes para Chao. todos. Chao, Gracias, Jaime, que estés gracias. bien. Luego. Gracias, chao. Buenas tardes. Chao, Josecito. Buenas tardes, chao, queridos.